Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Principales desafíos que enfrentan las personas migrantes en el contexto del COVID-19. Suiza y MAP-OEA unidas en el apoyo a la paz de Colombia. Escuela de Gobierno de la OEA curso Compras Públicas Efectivas. Luis Almagro exige la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Gobierno de México busca fortalecer acciones y políticas públicas para combatir la trata de personas. Romina Siniewski, abogada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responde cuáles son los principales desafíos, retos que enfrentan las personas migrantes, refugiadas y desplazadas internas en el contexto del COVID-19 en un webinar realizado por el Departamento de Inclusión Social de la OEA. Creo que es necesario situarnos también un poco en cuál era el estado de situación de la movilidad antes que se desatara la pandemia. Es decir, nada más que a principios de este año, aunque parece que ya pasó tanto tiempo, pero bueno, era a principios de este año, y identificar algunos de estos retos, de estos desafíos y nudos críticos para la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad en nuestro continente. Pero creo que también al identificar estos desafíos y estos retos, no solo hablamos de aquellos para las personas en movilidad, sino también para los propios estados, para sus diferentes poderes y para toda la institucionalidad. Sabemos que la movilidad en nuestra región es multicausal, sabemos que es mixta, donde convergen diversos factores, factores socioeconómicos, factores políticos, junto con un elevado índices de violencia, violencia estatal, violencia de actores no estatales y una violencia que se manifiesta con particular intensidad contra las mujeres y contra la comunidad LGBTI. Ahora, al principio de año veíamos que el foco era en tres, o el foco al menos desde los sistemas internacionales, eran en tres corredores principales. Ello sin tomar en cuenta otros desplazamientos de larga data, como por ejemplo el de las personas haitianas tras el terremoto. Entonces estos tres corredores eran, en principio, uno, el que tiene que ver con el norte de Centroamérica, pasando por México y hacia los Estados Unidos, marcado en el último tiempo por un alto índice de personas menores de edad, desplazándose solas o acompañados a causa de la inseguridad y del accionar de las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Más recientemente, en este mismo corredor, el foco estaba en las caravanas de migrantes que viajan desde Centroamérica hacia la frontera sur de Estados Unidos. Un segundo corredor que se disparó en abril de 2018, personas huyendo de Nicaragua hacia la mayoría Costa Rica, el país vecino, y la tercera situación, que es la situación de dimensiones más grandes, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, que es el de las personas venezolanas forzadas a desplazarse por diferentes factores, causas políticas, inseguridad, pero también escasez de alimentos, medicamentos y atención en salud. Y estos desplazamientos se dieron hacia, digamos, muchos países de nuestra región, sobre todo Sudamérica, pero un punto que me gustaría resaltar es que fue hacia muchos de esos países receptores, eran países que no estaban dentro del elenco tradicional de países receptores en nuestro continente. Y por supuesto esto va a poner a prueba la capacidad de los estados de dar respuesta a las necesidades de esta población desde un enfoque de derechos humanos. Y entonces lo que veíamos es dos nudos críticos en cuanto a la protección. Por un lado, respecto a países con una tendencia hacia el endurecimiento de las políticas migratorias, por ejemplo, eso se puede evidenciar a través del uso indiscriminado de la detención, el desconocimiento de las más mínimas garantías de proceso, de debido proceso en procesos de expulsión, o aún con la imposición de visas con requisitos de difícil cumplimiento. Veíamos también cierres de fronteras, o sea, hubo también situaciones de cierres de fronteras antes de que se desatara la pandemia, o infracciones al principio de una devolución, y vemos que toda, digamos, esta primer vertiente, obviamente, hace que las personas migrantes tengan que recurrir a corredores cada vez más inhóspitos, y de esta forma
se potencia el riesgo de violación de sus derechos, además de estos puntos o nudos críticos que mencionaba. La otra vertiente es el de limitaciones o impedimentos, ya sea normativos o prácticos, en el acceso a derechos sociales, como por ejemplo la salud o el derecho al trabajo. Entonces, este era un poco el panorama de la situación previa a la pandemia, y lo que vemos es que una vez que se desata y que los estados comienzan a adoptar medidas para contenerla, estas desigualdades, las brechas entre los marcos jurídicos y las prácticas, los impactos diferenciados ya existentes, se pueden ver intensificados y agravados. Y además surgen nuevas preocupaciones por las propias medidas de los estados de aislamiento, de restricciones a la movilidad y los cierres de frontera, que van a generar impactos en las diferentes aristas del derecho de circulación, pero también en las economías personales y familiares en una región donde existe una alta tasa de informalidad en el trabajo. Y estos aspectos fueron reconocidos ya desde el mes de abril de este año con la declaración que emitió la Corte Interamericana, precisamente el 9 de abril de 2020, una declaración sobre COVID y derechos humanos, que como sabrán no es habitual que la Corte Interamericana emita este tipo de declaraciones, pero sin embargo, teniendo o haciendo una primera fotografía o representación de la situación en aquel momento, decidió la Corte brindar pautas orientadoras y recomendaciones a los estados para abordar estos problemas y desafíos desde una perspectiva de derechos humanos. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA agradece al gobierno suizo su apoyo a la labor de la misión por 2 años más. Esta alianza fortalece el compromiso de la misión de acompañar los esfuerzos del Estado y las comunidades de Colombia para construir una paz completa en el país. La Escuela de Gobierno de la OEA lanzó el curso Compras Públicas Efectivas, Valor por Dinero. En este curso aprenderás a aplicar el concepto de valor por dinero en las compras públicas a tus propias circunstancias específicas y a tomar buenas decisiones de gasto. La fecha límite de inscripción es el 30 de agosto. Por más información se puede visitar la página web de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exige la libertad de todos los presos políticos y de conciencia en Venezuela. Almagro dijo que la comunidad internacional debe seguir presionando por el retorno de la democracia en el país y que el régimen criminal nunca quede impune por los crímenes contra el pueblo. Por su parte, la directora de Casla Institute, Tamara Suju, habló sobre los presos políticos en Venezuela. La representante permanente de México ante la OEA, Luz Helena Baños, mencionó en la sesión ordinaria del Consejo Permanente para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas algunas de las acciones que su gobierno está realizando para combatir este flagelo. El Día Mundial contra la Trata de Personas permite visibilizar una problemática que nuestra región sufre con particular fuerza desde hace tiempo. Consciente de ello, el Gobierno de México implementó el pasado 30 de junio una intensa campaña en redes sociales y medios de comunicación para difundir la gravedad de este fenómeno delictivo y fortalecer las medidas de prevención que debemos adoptar. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de víctimas de trata de personas, por lo que el gobierno de mi país asume con toda responsabilidad el reto que supone luchar contra las redes delictivas que se benefician de este delito. La trata de personas constituye una forma de violencia extrema que ataca la dignidad y los derechos humanos y corrompe la libertad, la capacidad de desarrollo y la integridad física y emocional de las víctimas. Para combatir el flagelo de la trata de personas, el Gobierno de México ha buscado fortalecer acciones y políticas públicas novedosas y eficaces a partir de un enfoque de mercados criminales que considera los vínculos ilícitos que se establecen entre las múltiples expresiones de la delincuencia organizada transnacional, como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, el tráfico de bienes culturales, el delito cibernético y fundamentalmente el lavado de activos.
por medio del análisis financiero o de las estructuras económicas de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad, México ha logrado combatir directamente a los grupos delincuenciales que se benefician de la trata de personas y sus delitos conexos con estrategias de inteligencia que han mostrado ser eficaces. Para lograr este fin, la Unidad de Inteligencia Financiera ha consolidado esquemas de colaboración internacional, en particular con las autoridades de los Estados Unidos de América, destino principal de personas víctimas de trata, para la identificación de casos vinculados al lavado de dinero proveniente de este delito. Como próximo vicepresidente del Grupo para el Control del Lavado de Activos de la OEA, GELAVEX, México busca fortalecer la importancia de la prevención y el combate al lavado de dinero producto de la trata de personas, exponiendo casos emblemáticos y consolidando buenas prácticas a nivel regional. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.